Bien, bueno, esta tarde quería hacer realmente una charla que sea sencilla, charlar un poquito de la salud de nuestros huesos y lo que significa tener salud o tratar de tener salud en nuestros huesos. Si bien quizás sepan un poquito, estén interiorizados en qué cosas hacemos de forma cotidiana para la salud de nuestros huesos, o que estemos desorientados y realmente uno no se da cuenta qué sucede con la salud hasta que nos sucede algo, obviamente, con nuestros huesos. Entonces, en base a eso, ¿qué entendemos por tener una buena salud de nuestros huesos? Nosotros pensamos que si nuestros huesos son sanos, es que estos huesos crezcan bien, ¿no? Que tengan una buena maduración, que crezcan, que seamos fuertes con nuestros huesos, que nos den realmente una movilidad para hacer nuestra vida normal, o a medida que vamos envejeciendo, que no nos duelan, o que, lo más temido, que no se nos fracturen, ¿no? Sinónimo de decir tengo malos huesos es que se nos fracturen, o buenos huesos y fuertes es que tengamos vitalidad y movilidad y no nos duelan en nuestra vida cotidiana. Y para eso voy a hablar primero de qué están compuestos nuestros huesos, más que todo para entenderles luego en dónde se produce un desmejoramiento de la salud de nuestros huesos para poder mejorarlos. Están compuestos, el hueso en sí está compuesto por dos tipos de tejido óseo, como verán en la imagen, un hueso compacto o hueso cortical, que es un hueso externo, que ya todos saben, que lo ven, y que le da la firmeza y la dureza al hueso. Y un hueso esponjoso, como ven en la imagen, que es más interno y más poroso o trabecular también. También en el interior del hueso se encuentra la médula ósea y los vasos que van a nutrir y los nervios que van a inervar a ese hueso. Ahora, este hueso cortical que recién mencioné tiene muchas características, ¿no? Es un tipo de tejido que está organizado y que le va a proveer la resistencia y rigidez, como dije, y por lo tanto va a tener poca porosidad, es la parte externa, y poca elasticidad. Y esa rigidez es la que va a dar gran soporte, o sea, el soporte para la gran carga que nosotros le damos a nuestro esqueleto. En cambio, el hueso trabecular, que es el hueso que está por dentro, el tejido óseo que está por dentro del hueso, es un tejido más débil, menos rígido, y está formado por trabéculas óseas que forman una malla, por eso el llamado hueso trabecular. Este tipo de tejido óseo está más adaptado al estrés por tener mayor disposición de tejido de colágeno, y tiene una porosidad del 90% en comparación con el tejido óseo cortical. Ahora, sabiendo que tenemos dos tipos de tejido óseo, el hueso cortical y el trabecular, ¿en qué porcentaje está dentro de todo nuestro esqueleto? El 80% de nuestro esqueleto está conformado por tejido óseo cortical. ¿Y dónde se ubica? En la mayoría de los huesos largos, que se encuentran en nuestras extremidades, los miembros superiores, los miembros inferiores y la pelvis. Y el hueso trabecular predomina en el esqueleto axial, que nosotros llamamos a la cara, al cráneo, a la columna, al raquis, a la columna, y a la caja torácica. Estas son las diferencias de porcentaje de hueso cortical y trabecular, que también, sabiendo esto, vamos a ubicarnos cuando tengamos una patología que afecte qué tipo de hueso. Y ya que sabemos qué tipo de hueso tenemos, también de qué están formados nuestros huesos. Y están formados por un armazón de tejido colágeno, junto con el mineral principal, que es llamado fosfocalcio, le van a conferir la resistencia y la dureza a ese armazón. Entonces, los huesos van a almacenar calcio, un mineral que se va a liberar al torrente sanguíneo cuando esta sustancia sea necesaria para otras partes del cuerpo. A eso nosotros lo llamamos
homeostasis mineral. A ese intercambio, ese equilibrio que el cuerpo necesita, o sea, otros órganos de nuestro cuerpo necesita calcio, lo saca del almacén, que sería el depósito de calcio en nuestros huesos. Pero también el hueso, encontramos adentro, en el interior, la médula ósea roja, que participa en la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas. Nuestra sangre tiene un porcentaje de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que van a ser fabricados en esta médula ósea roja que está en el interior de nuestros huesos. Entonces, las cantidades de algunas vitaminas y minerales que vamos a ingerir durante nuestra vida, sobre todo la vitamina D y el calcio, van a afectar directamente a la cantidad de calcio que vamos a almacenar en nuestros huesos. ¿Y de qué sirve todo esto, no? ¿Qué significa que nuestros huesos crezcan bien, que tengan esa cantidad de calcio? En esta gráfica lo que se desarrolla es la masa ósea que vamos a tener durante el transcurso de nuestra vida. Y fíjense que en cada etapa de nuestra vida va a ser importante que nuestros huesos crezcan bien. En la primera etapa, de los 10 a 20 años, lo fundamental del hueso, ¿qué es? No es tener un depósito de calcio excesivo y que sea para un hueso fuerte y resistente. En realidad el hueso en ese periodo crece, se alarga en longitud y madura para llegar a nuestra estatura final genéticamente predispuesta, ¿no? O sea que esa primera etapa es de tener esos huesos fuertes en la infancia, van a sentar la base para tener una buena salud durante el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una vez que están maduros y uno trata bien a ese hueso en la infancia, vamos a llegar, a partir de los 30 a 40 años, a nuestro pico de masa ósea. Tanto en el hombre como en la mujer, tenemos un pico que está genéticamente determinado, y va a ser cuanto mayor trate al hueso, mayor ese pico de masa ósea. A partir de los 40, 50 años en la mujer, con la llegada de la menopausia, que reduce la cantidad de estrógeno circulante en sangre, que es un factor protector de los huesos, porque activa la formación de hueso y la conservación de depósito en hueso, de calcio, disminuyen la sangre de estrógeno, y eso hace que pierda ese factor protector y empecemos en una curva de caída de esa meseta, y que lleva al estado de la mujer en la menopausia hasta una pérdida de más del 4% de su porcentaje de masa ósea por año. En el hombre sucede lo mismo entre 5 a 10 años posterior, con la llegada de la andropausia. Lo que sí se ve que el pico de la masa ósea es mayor en el hombre que en la mujer por su contextura genética física de mayor peso y masa ósea que la mujer. Pero los dos tienen el mismo proceso natural de la vejez, del envejecimiento y del transcurso de la vida. Pero en la gráfica lo más significativo es que la primera etapa también es muy importante para llegar a esa montaña, a esa curva, lo más alto posible. ¿Y qué sucede cuando nuestros huesos se debilitan? En determinadas circunstancias, esa reabsorción de calcio, que es mayor que la formación, empieza a perder calcio el hueso, entonces empieza a debilitar. Fíjense en la gráfica que un hueso normal tiene un trabeculado más denso, más compacto, con menos porosidad, y que tiene más calcio, más depósito. Y a medida que vamos perdiendo ese calcio, se va haciendo más débil. Fíjense en una etapa previa, que nosotros llamamos osteopenia, que ya hay un debilitamiento, y una etapa más avanzada, donde ese debilitamiento lo vamos a llamar, o lo vamos a clasificar, en osteoporosis. En la mujer, en la etapa de la menopausia, la pérdida de hueso trabecular es la más típica. Es el primer tejido óseo que se empieza a debilitar, que se empieza a reabsorber. Por eso, importante al principio saber de qué tipo de tejido
óseo vamos a estar afectados. ¿Y en qué región? Si se acuerdan, este hueso trabecular predominaba en porcentaje en el esqueleto en la columna tanto dorsal como lumbar. A medida que pasa el tiempo, el hueso cortical también se ve afectado. A partir de los 60, 70 años también se debilita, pero es más posterior. Entonces, ¿y temerla a las fracturas? Una pregunta que yo me hago, ¿es temerla a quién? Nosotros es sinónimo de decir osteoporosis, es decir, me puedo fracturar, y sí, se lo correlaciona. Pero ¿qué es la osteoporosis en sí? Nosotros llamamos osteoporosis a una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza por una disminución de esa masa ósea y un deterioro en la microarquitectura, que lo vimos en la gráfica anterior, y un deterioro de la calidad del hueso. Y como consecuencia hay mayor fragilidad ósea, y todo eso me lleva a aumentarme el riesgo a tener fracturas, ya sea por traumatismos mínimos. Aumenta el riesgo de fractura con una persona joven, en comparación con una persona joven, o una persona adulta que tiene mayor masa ósea. No es sinónimo de osteoporosis de fracturarse. Ahora, fíjense en la imagen que les pongo, un trabeculado, un tejido óseo trabecular, esponjoso, denso, normal, cómo hace que el cuerpo de esa vértebra tenga una altura adecuada, y un tejido óseo trabeculado débil hace de que pierda esa elasticidad, pierda esa fuerza, esa rigidez, se debilita y pierde la altura y puede tener una fractura. La sociedad, la OMS en el 1994 ya había definido a osteoporosis cuando, por medio del estudio de densitometría ósea, se indicaba un desvío estándar de por debajo de menos 2,5 en el T-score. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos hacíamos una densitometría nos arrojaba valores que estaban entre menos 2,5 o menos, o más bajos, eran valores que nos desviábamos de una población adulta joven normal que tenía un pico de masa ósea, como se acuerdan en la imagen, en la gráfica anterior, adecuada, y nosotros no íbamos desviando hasta 2,5 de bioestándar. Es ahí cuando a nosotros nos llaman por densitometría osteoporosis. Obviamente hay un paso previo que a nosotros nos dicen por densitometría, que es osteopenia, que son valores corridos de esa media, de ese estándar, pero de menos 1,1, o sea, menos que la osteoporosis. ¿Y cómo me doy cuenta, en realidad, si yo tengo osteoporosis? Bueno, hay estudios, como por ejemplo la densitometría ósea, hay laboratorio específico, inespecífico, o laboratorio normal de rutina y específico para la osteoporosis, y en conjunto podemos diagnosticar este tipo de patología. Pero en realidad, ¿tengo clínica? No. Es una patología, un estado del hueso debilitado que es silente, no me da clínica. Y por lo general, cuando yo tengo síntomas o signos, es cuando ya tengo una complicación de la osteoporosis. Por ejemplo, tengo dolor, que es el síntoma más común, dolor de espalda, deformidad, que quiere decir que me aumenta la cifosis mucho en un año, disminución de la altura, podemos estar enfrente, como dijimos antes, a una fractura oculta. Fíjense en el dibujito que la postura normal se va debilitando, va disminuyendo en su estatura, aumenta la cifosis. Si bien es una forma normal de que nos acompaña en la vejez, es por el debilitamiento de los cuerpos vertebrales que puede, en su estado de osteoporosis, llegar a disminuir su altura y tener fractura oculta, que sí sería lo que me causa dolor o incapacidad. Entonces, estas fracturas por osteoporosis, lo más frecuente es que sucedan en las vértebras torácicas, dorsales, también en las lumbares. Dijimos que teníamos el hueso trabecular como porcentaje mayor en esa región del esqueleto,
También se pueden dar con frecuencia las fracturas del radio distal, que serían las muñecas. En estos lugares la frecuencia de la fractura se da por caídas de poca velocidad, que en realidad de propia altura, pero como tengo un hueso debilitado, al apoyar, al sentir como un apoyo con las muñecas, se fractura. Que en otro momento, con un hueso más fuerte, no sucedería. Y la fractura de fémur, que son fracturas en edades más avanzadas, que también tienen el componente del debilitamiento del hueso trabecular, pero también del hueso cortical. Y es un sector que se fractura por frecuencia porque ejerce mucha fuerza de peso o de carga o de tracción por ser el lugar de los miembros inferiores donde todo el cuerpo recibe su carga. Y la del fémur es una fractura importante porque la complicación más seria sería hasta un 30% luego de la fractura, quedamos con un 30% de discapacidad permanente. Y en el primer año puede llegar a tener hasta un 10 o un 20% de fallecimiento como consecuencia de alguna complicación de la fractura. Ahora bien, pasemos a otra etapa de la charla que en realidad es, ya sabemos qué hueso se afecta, dónde se afecta, qué síntomas puedo tener como complicación, cómo está toda la evolución de nuestra vida, de cómo es el crecimiento y la masa ósea. Y ahora esta filmina en realidad es como dos partes distintas de por qué y cómo puedo hacer para que la salud de mis huesos sea la más óptima posible. Está condicionada, nosotros sabemos que está condicionada en un 50% por un factor genético que llevamos adentro y que va a condicionar nuestra altura, nuestra masa, nuestro metabolismo óseo, nuestra biomecánica, y todo a la vez van a conformar de cómo nuestro esqueleto, nuestro cuerpo óseo se maneja. Pero, para llegar a lo más óptimo de nuestro factor genético, necesitamos el otro 50% que está dado por nuestro estilo de vida. Y ese estilo de vida son factores modificables que nosotros podemos mejorar para que nuestros huesos sean mejores o tengan mejor salud. Y dentro de este estilo de vida, yo nombro 3 pilares fundamentales, si bien siempre escuchan 2, que es la alimentación, fundamentada en el calcio, y la exposición solar, fundamentada en la producción de vitamina D, la actividad física tiene el mismo rol de importancia que las 2 primeras, porque fundamentalmente se van a ver en patologías o en estados donde hemos estado mucho tiempo sin movilidad, sin hacer ejercicio, se debilitan los músculos, conlleva que se debilite los huesos y tenemos un descenso de la masa ósea tan o más pronunciada que si tuviéramos un déficit de calcio o de vitamina D. También agregué otro, como estilo de vida, los malos hábitos, como es dejar de fumar. Ahora bien, pasemos a la alimentación. La alimentación fundamentalmente es ingerir alimentos que tengan contenido de calcio y fósforo, que van de la unión. La mayoría de los alimentos tienen calcio, va unido al fósforo, pero que sea una dieta equilibrada y lo más abundante posible. Ingerir también vitamina D, que es un porcentaje que la podemos ingerir. Evitar exceso de alcohol que interfiere en el metabolismo, ya sea de la vitamina D. Y bajar de peso, que también puede producir patologías hepáticas que interfieren en el proceso de la vitamina D. En cuanto al calcio, si bien posiblemente sepan del calcio, todos estamos acostumbrados de que el calcio es sinónimo de lácteos y leche. Ahora vamos a ver que hay un montón de alimentos más. El calcio elemental que nosotros debemos ingerir es entre 500 y 1200 miligramos por día. Existe un gran número de datos que van a indicar que la ingestión óptima de calcio reduce la pérdida de la masa ósea y suprime el recambio de hueso, con la consiguiente disminución de la masa, ¿no?
Y entonces, como síntesis, en realidad, procurar una ingesta de calcio de 1000 miligramos por día en una dieta, y esto se sabe que en mujeres que consumen adecuada cantidad de calcio en su dieta, no necesitan consumir calcio adicional como suplemento. Ahora bien, también está en la matemática de saber qué cada alimento ingiere y tengo calcio como para quedarme tranquilo en realidad de que estoy consumiendo los miligramos de calcio adecuados para una dieta normal, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay mucha variedad de alimentos que contienen calcio, y a medida que nosotros, sin saber realmente cuál es la cantidad exacta, sabiendo que lo estamos ingiriendo de forma cotidiana, en todos los días, hace que nos quedemos un poco más tranquilos de esta cantidad de calcio que ingerimos. Todos sabemos que los derivados de los lácteos, ya sea la leche, los yogures, los flan, natilla, todo tienen entre 120, 140, 150 miligramos de calcio por cada 100 miligramos o mililitros de alimento. Los quesos tienen más cantidad de calcio, y a medida que el queso es más duro, más cantidad de calcio también tiene, pero también esa dureza la da el contenido de sodio, ¿no? Y en eso hay que tener cuidado para la alimentación. Otro grupo de alimentos son los pescados, obviamente pescado de mar y mariscos, también tienen una gran cantidad de calcio. Las sardinas en aceite, fíjense, tienen hasta 400 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Langostinos, gambas, almejas, berberecho, langostas, bacalao, todos los alimentos tienen cantidad de calcio en su alimento. La dificultad obviamente debe ser en conseguir este tipo de alimentos y el precio, obviamente. Creo que el precio sería lo primero hoy en día en tratar de consumir estos alimentos y después conseguirlo de forma fresca, ¿no? Pero las verduras es algo cotidiano que está en nuestra cultura dietaria. Somos consumidores de verdura, y fíjense que la verdura tiene cantidad de calcio y que llega en algunos alimentos hasta tener la misma cantidad de calcio que tiene la leche. Fíjense, 100 gramos nomás de alimento como la espinaca, coliflor, repollo, judías verdes, acelga, acauciles, pueden llegar a tener la misma cantidad de calcio que la leche. Y otro grupo importante que yo no lo dejaría tan atrás, porque cada vez se consume más, son las legumbres y las semillas. Hoy con el advenimiento de negocios como es de dietética, tenemos una gran variedad de alimentos de legumbres y semillas que antes quizá era muy difícil o ni siquiera teníamos idea que consumiéndolo podía beneficiarnos. Por ejemplo, almendras, frutos secos, como la almendra hasta 240 miligramos en 100 gramos. Obviamente hay que ver las calorías de cada alimento, pero de forma no diaria, aunque sea ir poniéndolo en alguna comida, como colación, higos secos, garbanzos, pistachos, porotos blancos, nueces, aceitunas, lentejas. Todos estos tipos de legumbres tienen una cantidad importante y a veces más que los 100 mililitros de leche que uno refiere. Esta gráfica en realidad es un poco más de lo mismo, pero quería separarlo en las bebidas que contienen calcio, porque nosotros decimos bebida, leche de vaca. Y en realidad, bueno, pueden ser que lo sepan obviamente, pero leches de otros componentes también tienen la misma cantidad de calcio o más. Por ejemplo, fíjense en la leche de soja, tiene hasta 160 miligramos por cada 100 mililitros, o sea, tiene más que la leche de vaca. La leche de almendra, 120, la leche de avena, 120 miligramos, y la leche de arroz hasta 118. Está bien, tiene que ver con el gusto, si le gusta probar este tipo de leche, que uno está tan acostumbrado a la leche de vaca. Pero cada vez se encuentra más en el mercado, cada vez la podemos consumir más, y a su vez, para las personas que tengan intolerancia a la lactosa, a todos los derivados de los lácteos, es gran oportunidad para ir incorporándolo en la dieta. Como también el gráfico que dice alimentos no lácteos ricos en calcio. Y en realidad es un poco más de lo que vimos, que es
todos los pescados de mar, como anchoas, sardinas, besugo, salmón, bacalao, pulpo, ostras, calamar, la mayoría de los pescados tienen gran cantidad de calcio. La realidad, la dificultad es en tratar de consumirlo. Pero la verdura, como decía, el brócoli es un alimento que nosotros lo consumimos mucho, eh, tiene gran cantidad de calcio, el berro, acelga, cebollas, espinacas, también la soja como legumbre, que cada vez se consume más, lentejas, garbanzos, también las almendras, y en cuanto a la semilla, una de las semillas que más contienen calcio es el sésamo, que también la podríamos incorporar, ya sea en las ensaladas o en algún tostado para hacerlo en alguna panificación. Es uno de los alimentos semillas que más calcio tiene, igual que la chía, que también se acostumbra a poner en las ensaladas, y el lino. Ahora bien, hablemos del otro alimento fundamental, que es la vitamina D. Ya tenemos calcio, fósforo, los alimentos, y la vitamina D. La vitamina D la vamos a adquirir en nuestro cuerpo por medio de dos formas. Una es la alimentación, alimentos que contengan vitamina D. Y la otra, que es el gran porcentaje, es la síntesis a través de nuestra piel en contacto con la luz solar, con la luz ultravioleta. Ahí se produce la síntesis de la vitamina D. ¿Y qué es la vitamina D? Es una hormona que regula la homeostasis del metabolismo fosfocalcio, pero entre muchas otras funciones, también demostradas, está involucrada, quizás lo han escuchado ahora o hayan leído, está involucrada en la proliferación celular y la inmunomodulación del sistema inmune. O sea, nuestras defensas, por el sistema inmune, actúa proliferando las células de las defensas y a su vez inmunomodulando, que debería ser como tratando de regular el proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria del sistema inmune ante ciertas circunstancias. Lo regula a través más específico de la secreción de interleuquinas dentro de la inflamación cuando es exagerada. Quizás lo hayan visto o escuchado en el proceso inflamatorio de esta pandemia con el COVID. Pero bien, pasemos a cómo trabaja la vitamina D a través de nuestro cuerpo y qué es realmente lo que hace en cada órgano. Es un poco más complejo, pero no está mal hablarlo y por lo menos que nos quede esa idea de qué es realmente la vitamina D. Dijimos que el 95% se sintetiza en la piel. Esto lo vuelvo a remarcar, porque diciendo vitamina D, ¿dónde la compro? ¿Y dónde la genero? En la piel. En nuestra piel hay una previtamina D, que es la 7-hidroxicolecalciferol, que a interactuar con el rayo ultravioleta se transforma en una previtamina D, que junto con la vitamina D que ingerimos en nuestra alimentación, va a transportarse a través de la sangre al hígado. Cuando llega al hígado, el hígado, por medio de una reacción química, le produce una hidroxilación en una cadena que se llama 25. Una vez que hace eso, pasa al riñón a través de la sangre, y el riñón produce otra hidroxilación en la cadena 1. Y es ahí, después de pasar por el riñón, cuando se transforma en la vitamina D activa, la que cumple la función, y es la que nosotros llamamos 1,25 hidroxicolecalciferol, que es lo que nosotros pedimos por laboratorio para medir en qué nivel tenemos en sangre, para ver cuánto depósito de vitamina D tenemos. Fíjense. Ahora, esta vitamina, una vez que está activa, va a ir a ciertos órganos a cumplir su función en el metabolismo óseo. Va a ir al intestino, y a través de receptores específicos le va a decir que absorba calcio. O sea, fíjense que el calcio que yo consumo es dependiente de la vitamina D que le dice al intestino de que se absorba. Entonces se absorbe más calcio a nivel del intestino y ese calcio aumenta su contenido en sangre, se eleva en la sangre. Y una vez que pasa la sangre, la misma vitamina D le dice al hueso, a través de otros receptores y células, que depositen calcio
en el hueso. O sea, es fundamental, abre como una llave, para que ese calcio se deposite y las células implicadas en ese depósito en el hueso lo puedan lograr. También actúa en una glándula que se llama paratormona, la glándula paratiroides, perdón, que está al lado de la tiroides en el cuello, y produce que disminuya la secreción de una hormona en esa glándula, que es la paratormona, que es la que va al hueso y le dice, dame un poquito de calcio, aumenta la reabsorción de calcio en el hueso para mandarla a la demanda de otros órganos. O sea, fíjense que parece un gráfico complicado, pero una vez que se sintetiza tiene funciones específicas, la vitamina D, que ayuda al calcio a que se absorba y que pueda depositarse en el hueso. Ahora, ¿dónde la adquiero la vitamina D? En los alimentos. Ya dijimos, 95 en la piel a exposición solar. En los alimentos, ese 25% puede ser en alimentos funcionales que contribuyen hasta un 50% de la ingesta de vitamina en la dieta, alimentos que estén con suplementación, que ya vengan con ese fortificado de vitamina D, y que es fundamental esto, ¿por qué? Porque hay países y hay lugares, a medida que nos vamos alejando del meridiano, el rayo infiere de forma más oblicua el rayo de la luz ultravioleta del sol, y por lo tanto pierde la capacidad de, una vez que contacta con nuestra piel, de producir esta vitamina D. Entonces hay países alejados, como por ejemplo Canadá, que por ley tiene la suplementación de vitamina D en los alimentos. Se dice que a partir de los 37 grados de latitud, del meridiano, que a medida que nos alejamos ya infiere la vitamina D a través del sol, pierde su eficacia. Fíjense, los alimentos ricos en vitamina D, otra vez en el grupo, son todos alimentos que contienen grasa, porque es una liposoluble la vitamina. El salmón es uno de los que más tiene, 522 unidades internacionales, también es uno de los que más sale. Pero bueno, tenemos las sardinas en lata, 193 unidades internacionales, el hígado con 49 por cada 100 gramos, ¿no? Cada huevo tiene hasta 44 unidades internacionales. Los hongos expuestos al sol adquieren una capacidad de esa vitamina D que tienen en el hongo en hasta 446 unidades internacionales, fíjense, muy elevada. Los quesos también tienen una proporción menor de unidades internacionales de vitamina D. Pero no dejen de valorar los alimentos que están con suplemento, que si bien no son muchos nosotros en Argentina, tienen vitamina D. Y otra cosa importante de la vitamina D es que en los alimentos es una vitamina que es estable. ¿Y esto qué significa? Que no se destruye con el calor, o sea, con el cocinado. Cocinamos el salmón, cocinamos la sardina, cocinamos el hígado, cocinamos el huevo, no se pierde esa propiedad de la vitamina. Y tampoco por procesos tecnológicos, como por ejemplo el embutido, el envasado, todos esos procesos de esos alimentos no pierde esta vitamina D. Ahora bien, ¿qué faltaba de la vitamina D para hablar un poquito y redondear y tener completo esto? Se estima que cuánto tiempo tengo que estar yo exponiéndome al sol, ¿no? Se dice que se alcanza para tener depósitos de vitamina D adecuados en exponerse al sol entre 5 a 15 minutos, no más, de forma diaria. ¿En qué época? En el verano, en la primavera o en el otoño, y a medida que nos vamos acercando al invierno, podemos estar un poquito más de tiempo, entre 20 y 25 minutos, o en el invierno, en una franja horaria que dependa de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque ese es el momento donde el rayo ultravioleta es menos oblicuo, ¿no? Entonces, más perpendicular hacia nosotros y puede ejercer ese rayo ultravioleta para sintetizar la vitamina D. Ahora, si no tenemos todas estas posibilidades, la dosis diaria de las personas adultas que no pueden acceder al sol, por inmovilidad, por millones de causas, se recomienda entre 1000
y 1.500 hasta 2.000 unidades internacionales a medida que somos más grandes. A partir de mayor de 70 años, la recomendación es hasta 2.000 unidades internacionales, porque también la persona mayor tiene más dificultad de activar esta vitamina D a través de todo el proceso que nosotros mencionábamos anteriormente. Pero fíjense, son 5 a 15 minutitos. Y el otro pilar, que yo lo nombro y lo nombro con jerarquía porque en realidad se vio y un montón por esta situación que estamos pasando de la pandemia, y que pasamos también del año pasado, del confinamiento y de no hacer ejercicios, y de estar prácticamente más de 3 meses inmóvil, que la inmovilidad es como tener un yeso puesto en una fractura. Ese hueso se debilita por desuso. Bueno, esto es una condición que se dio única y que una gran cantidad de gente se vio afectada en no movilizarse. Entonces nos dimos cuenta de que no solo era el calcio y la vitamina D, si bien ya lo sabíamos, pero se vio muy reflejada en los estudios de un descenso marcado de la densidad ósea y también de la masa muscular, por no tener este ejercicio adecuado para cada persona. Entonces, a su vez el ejercicio, entonces, efectuados en personas jóvenes, fíjense, desde la juventud, aumenta la probabilidad de que se logre la masa máxima, la masa ósea, perdón, máxima que genéticamente tenemos predispuestos. O sea, ¿se acuerdan la curva? Cuando más elevada la curva es, más tengo para descender lentamente esa masa. Más masa tengo para perder. Y ese beneficio de ejercicio, ¿cuál es? Es que primero que nunca es tarde para hacer ejercicio. Y a su vez ese ejercicio me va a aumentar la fuerza muscular, la movilidad, me va a mejorar el equilibrio, entonces me reduce el riesgo de tener fracturas por caída. Tengo más masa ósea, más masa muscular. Y me mantiene y me mejora la postura, alivia hasta los dolores articulares. Fíjense cuánta consecuencia tiene hacer ejercicio. Lo que sí, no les puedo recomendar un ejercicio exacto o una receta que sea para todos por igual, pero sí un ejercicio que sea para cada persona. Hay personas que no pueden caminar, pueden hacer ejercicios sentados, pueden hacer ejercicios de mover los pies, mover las piernas, mover los brazos, con pesas, pero de forma diaria. Lo indicado en este pilar es que el ejercicio sea de forma diaria. Por eso, en ese ejercicio adecuado, ya en el 2004, la guía de la Sociedad Argentina de Osteoporosis había establecido como mínimo caminatas que sean superiores a 20 cuadras diarias. Pero bueno, a ver, que sean progresivas esas 20 cuadras. Si yo hago una cuadra, tratar de llegar a hacer 20 en algún lapso de tiempo. Y si hago 20, puedo hacer 40. Todo depende de nuestra situación a nuestro estado físico. Pero lo tomaba como referencia de que hay un mínimo para hacer algo y hacer ese movimiento del equilibrio de la homeostasis mineral del hueso y también de la masa muscular. Y por otro lado, prevenir caídas. ¿Y cómo preveía la caída en el adulto mayor? Identificando o tratando factores neurológicos, factores de artrosis, artropáticos, y que puedan contribuir a la caída de la misma, disminuir consumo de sedante, modificar el hogar. Muchas veces uno viene y tiene mucho mueble y cada vez se hace más problemático caminar por nuestra casa, la eliminación de elementos que dificulten el paso, o colocación en sitios proclives de caída, como son agarres o firmos, soportes, en baños y escaleras, que uno no lo hace hasta que se cae, porque queda feo, porque queda poco estético, pero en realidad uno no lo termina utilizando hasta que se cae. O también cuidado con animales domésticos. Muchas veces uno se tropieza con un animal doméstico que tiene, pero bueno, es tomarle la práctica y estar más precavido. Y por último, en realidad el otro pilar era abandonar los malos hábitos, que también tiene mucha importancia, y en específico parte del tratamiento de toda mujer que es premenopáusica y posmenopáusica, que se preocupa por la salud ósea,
Debe dejar de fumar, ya que el tabaco crónico acelera la pérdida de la masa ósea. Y se sabe que fumar un paquete por día durante la vida adulta se asocia con una reducción de un 5 a 10% de la masa ósea. O sea, tengo un 5 o un 10% menos de masa ósea por haber fumado. O sea, bajo más la montañita para ir descendiendo a lo largo de nuestra vida. Y fumar también produce el aceleramiento del metabolismo de los estrógenos, o sea, reduciendo las concentraciones en sangre de estrógeno, que era un factor protector en la etapa premenopáusica. Tengo esta función de metabolismo de estrógeno, reduzco el factor protector y entonces acelero la etapa de poder llegar a una osteopenia u osteoporosis. Y por último, en realidad, lo más importante, si bien es aprender de la charla esto, llevarse los conceptos de las cosas que nosotros podemos hacer, de los factores modificables, el hábito de vida, porque el resto es en realidad charlar de lo que, y aprender un poco de nuestros huesos, pero lo que nosotros podemos hacer son los factores de vida modificables, o por lo menos hacerlos cotidianos en nuestra vida. Lo más importante es consultar a un médico profesional, a un médico que esté dedicado a nuestros huesos. ¿Y qué quiere decir? Ya sea osteólogo, endocrinólogo, reumatólogo, médico clínico, médico ginecólogo, el médico que estudie el estado que está nuestros huesos. Y en base a eso, saber cuáles van a ser nuestras necesidades y o tratamientos a seguir. Y desde ya, como siempre, no automedicarse. Bueno, muchísimas gracias y espero que le haya servido como concepto básico de la salud de nuestros huesos. Bueno, como decía en la última parte, sí, lo fundamental era hablar con un médico y valorar qué tipo de depósito, cuál es la cantidad de depósito de nuestra vitamina D. Y después de ahí, que el médico nos indique este suplemento, que la mayoría de las personas, más que todo la mujer, que tiene más cuidado sobre su salud, tomar el suplemento de calcio, y obviamente más en esta situación que estamos, y para que indique o para que llegue a los valores indicados de nuestra dieta diaria. Pero también saber que nuestra dieta puede estar, o en nuestro depósito puede estar beneficiado por la toma de sol entre 5 y 15 minutos. La verdad que en este confinamiento quizás no estaría mal indicado ponernos un poquito al sol, ya que nos encerramos, no sé, buscar la esquina con el barbijo, buscar la esquina, el lugar y poner la cara, los brazos, lo que más podamos de nuestra piel, aunque sea 5 minutitos, en un horario que ahora entramos en el otoño, en el invierno, del mediodía, de la mañana ya más pasada, o la tarde temprano, y esos 5 o 10 minutitos. Nos va a venir bien no solo para la vitamina D, ¿no? Sino para un montón de situaciones que ya estamos también tan cansados. Pero el tema es agarrar esa rutina. Yo lo digo, y estamos quizás muchos de nosotros estemos trabajando de 8 a 8 y mucho más también, pero lo indicado sería tratar de que esa vitamina D se adquiera a través de exponernos un ratito al sol. Entre Claro, todos los otros beneficios que trae ponernos un ratito al sol también. No, la exposición tiene, la interacción es del rayo ultravioleta con la piel de forma directa. La ventana interfiere, por lo tanto no es aconsejable a través de la ventana. Es más lindo, y podemos estar hasta más tiempo, pero la realidad es que no tenemos que estar a través del vidrio, ¿sí? Tiene que ser de exposición directa. Sí, muy buena pregunta, porque la realidad es que en edades tempranas, que cada vez se ve más, es ir a la consulta de un médico y que el médico vea y valore el estado de la salud de nuestros huesos, ya sea primero con laboratorio específico con calcio, o hormonas específicas para el hueso, porque ¿qué es lo que sucede? La osteoporosis no solo es un estado metabólico de la vejez en el transcurso de nuestra vida, que se va deteriorando el hueso, sino que puede ser causa de
de una osteoporosis que nosotros la llamamos secundaria, por una patología. Entonces, hay patologías desde niño que me causan pérdida del calcio y el metabolismo del calcio, y también vamos a tener patología ósea en edades tempranas, patologías metabólicas. En edades más adultas, patologías de otros órganos que me pierdan calcio, como los riñones, o que no metabolizan la vitamina D, o interfieran en el calcio también a nivel hepático. Por eso, lo recomendable es hacer una consulta, que el médico nos indique o que valore si tenemos otra patología o un medicamento. Hay medicamentos ya definidos que hacen que disminuyan nuestra masa ósea, como por ejemplo los corticoides, u otros tantos medicamentos que van a producir pérdida de calcio a través de la orina. Repito, hablar con un médico y valorar en qué situación estamos de nuestra salud en general, y él va a tomar rienda de cómo está nuestro calcio o nuestra salud ósea. Lo indicado en esto, las guías internacionales de densitometría, que son guías internacionales por la asociación que es la ISCD, indican que la densitometría estaría indicada a partir de los 65 años sin factores de riesgos. Ahora, tendría que ir a un médico antes de tiempo para que me evalúe qué factores de riesgo puedo tener o no. Por ejemplo, hay factores de riesgo como la osteoporosis hereditaria u otras patologías que decíamos anteriormente, que pueden condicionar a que yo me tenga que hacer una densitometría antes o un laboratorio también en conjunto, porque no solamente lo define el número de la densitometría, que no es un valor absoluto, es un valor relativo que nos indica cuánto tan alejado estamos de una media ideal de nuestros huesos. Bien, la densitometría es específica y tiene regiones que van a valorarlo. No se puede utilizar la densitometría, de hecho el equipo no va a valorar cualquier región del cuerpo y no está detallado de si me duele la cadera, me duele tal hueso, yo quiero ver cómo está la densidad de ese hueso. Se tiene como referencia analizar la columna lumbar desde L1 a L4, que L1 lo llamo a la primer vértebra lumbar, que son 5, entonces se va a analizar los 4 cuerpos vertebrales. ¿Qué condiciones? Tiene condiciones específicas cada región. También tenemos las caderas, el cuello del fémur y la cadera total, que es una sola región, que pueden ser cualquiera de las dos caderas. No necesariamente tengo que hacer las dos. Puedo hacer una región de la cadera y la columna. Ese sería el par que más se pide en densitometría. De no tener esas regiones, porque tengo una prótesis metálica que impide analizar ese cuerpo vertebral, porque vuelvo a recalcar, y seguramente daremos una charla de osteoporosis y de densitometría mucho más específico, y nos vamos a ampliar, pero el cuerpo vertebral que nosotros vamos a estudiar a través de este equipo es comparado con un cuerpo vertebral ideal. ¿Y cuánto nos alejamos de ese cuerpo, de esa masa ósea que tiene ese cuerpo vertebral? Esa es la forma básica que el equipo estudia. Entonces, tenemos regiones específicas, que es la columna y las caderas. De no tener esas regiones, tenemos otra región que es el radio distal, para casos más excepcionales. No es que buscamos todas las regiones y vemos cuál es la que tengo osteoporosis. Y en resumen de todas esas regiones, el valor que nos dé más negativo va a ser el valor de referencia para clasificar en si es normal, si tiene osteoporosis, o osteopenia o osteoporosis densitométrica. Sí, buena pregunta, porque todos queremos, una vez que nos da un valor, todos queremos ir y llegar a la densidad ósea normal que teníamos cuando teníamos 20 años, y es muy difícil eso. Fíjense que la evolución natural de nuestros huesos es de llegar a una masa ósea, igual que nuestra masa muscular, y un montón de tejidos. O sea, nuestro cuerpo tiende a la vejez y a ir deteriorándose de forma natural. La osteopenia y la osteoporosis
uno la puede recuperar, ya sea con este tipo de tratamientos, los cambios de hábito de vida, y también o medicación específica, dependiendo de los valores y del estado de salud de nuestros huesos en donde nosotros estamos parados. Eso lo tiene que recomendar el médico especialista, y en qué valor va a tomar un tratamiento con alguna medicación, o con solo suplementos, con cambio de vida, y va a ir recuperando. La recuperación también con medicación más profunda, cuando tengo valores más exacerbados, también tienen una recuperación que llegan como máximo hasta el 2% de la masa ósea que tengamos anterior a ese estudio, de forma anual. No esperen recuperar un hueso fuerte en un día, es imposible, pero sí en conjunto. Yo lo que digo en la charla es que todos estos cambios y estilos y hábitos de vida muchas veces no son charlados para hacerlo en conjunto con una medicación que me indique. Entonces uno espera de que una pastilla, un suplemento o una medicación haga algo de que nosotros no acompañamos, que es hacer el ejercicio, tanto al músculo como al hueso. No, de manera específica no está indicada en el tratamiento de osteoporosis el consumo de calcio. En realidad los tratamientos de las medicaciones son específicas para disminuir o para aumentar la reabsorción de calcio y depositarla en el hueso. El colágeno está más indicado con patologías artropáticas, de las articulaciones, del regeneramiento de las articulaciones. El ejercicio siempre viene bien. Más que todo, si lo hacemos de forma cada vez más diaria, el movimiento nos va a ayudar cada vez más. No hacerlo de forma excesiva, porque todo lo que es excesivo daña, y sabemos bien que no vamos a estar en una condición apta física para hacer ejercicio una vez al mes y querer hacer todo en un día. De hecho, seguramente no lo podamos lograr. Y en cuanto a la exposición del sol, la vitamina D tiene un límite, en realidad, por más que estemos una hora expuesto al sol, no es que es acumulativo, y vamos a ir depositando cada vez más vitamina D y vamos a generar más vitamina D. Llega un momento que nuestra piel sintetiza, porque esa previtamina se consumió haciendo esa previtamina D, y entonces no tengo más en ese momento, y no voy a generar más vitamina por estar más al sol. Lo que sí voy a generar es una quemadura a la exposición, a la piel por la exposición solar, y a su vez con lo que lleva exponerse al sol durante mucho tiempo, relacionado con la posibilidad de producir con el tiempo algún tipo de cáncer hacia a la piel, ¿no? O sea que no es recomendable estar más tiempo expuesto. Sí puede ser, en algunas guías se aconseja estar, aunque sea sino 3 veces por semana, exponiéndose al sol hasta que la piel sea con un grado de color subepitemial. ¿Qué quiere decir? Como un rojizo, apenita. Pero la realidad es que no es aconsejable sino estar 10, 15 minutitos todos los días, o un rato un poquitito más, pero 3 veces por semana. Pero no una hora, porque no va a haber más síntesis de vitamina D de la que la piel puede generar en ese momento. Los protectores solares van a impedir también, como la ventana, el vidrio, la exposición directa de los rayos ultravioleta en la piel. La mayoría de los médicos que quieren ver los depósitos de vitamina D piden un laboratorio específico, que es la 1,25 hidroxicolecalciferol en sangre, que nos daría los valores indicados de vitamina D3 que nosotros tenemos en sangre y en depósito. Y eso hace de que el médico después valore de si tiene que tomar una suplementación, si está muy baja, y a su vez cambiar, también acompañado de los hábitos de vida. Pero es algo que el médico no lo puede manejar. Sí tiene que ser mandatorio para cada paciente de recomendarlo a ese hábito de vida. Lo que puede dar es un tratamiento de suplemento.
La realidad, la recomendación es como mínimo 20 cuadras por día. El movimiento, el movimiento. Fíjense que, vuelvo a repetir, estuvimos en momentos, he estado casi más de 3 meses sentado y ni siquiera salíamos a hacer la compra, y si íbamos hacíamos 2 cuadras. Ese estado llegó a lo que nosotros definimos como estado inmóvil, que puede llegar a traer otros trastornos también, la inmovilidad. Lo recomendable es de 20 cuadras en adelante, para decir que uno tiene un movimiento adecuado para el metabolismo de fosfocalcio. ¿Quiero hacer más ejercicio? Sí, mi estado de salud lo permite. Cuando mayor ejercicio hagamos, más recomendable para nuestra salud va a ser. Puedo caminatas, si mi salud da para caminatas y mis articulaciones o mi edad da para caminatas, hagamos caminatas. Si mi situación da para solamente hacer, o en realidad me agrada más hacer ejercicio de parado sin salir a caminar, pero un ejercicio de 20 minutos, 40 minutos, con pesitas, haciendo movimientos indicados por alguien, por algún profesional, o hacer más ejercicio más excesivo porque tengo un muy buen estado físico, es recomendable. Por eso el ejercicio también es recomendable en personas jóvenes, en personas adolescentes, en niños. Los niños tienen que hacer ejercicio. ¿Cómo llegan también a esa masa ósea genéticamente predispuesta? Con todos estos factores de vida modificables. Por los rayos X que produce el equipo de densitometría son niveles muy bajos. Específicamente es la exposición de ultravioleta que tenemos alrededor de un día, la exposición de contaminación ambiental que nosotros tenemos en un día es equivalente a la exposición de rayos X que produce el equipo de densitometría. Porque trabaja con doble energía y muy bajas dosis que hacen de que la radiación sea muy baja. Imagínense que la densitometría se realiza cada 2 años como recomendación, dependiendo de los valores, o a un año de por medio, en pacientes que tienen valores ya descendidos, obviamente, no en pacientes que tienen valores óptimos, o en pacientes que tienen tratamiento específico, pero la realidad es que la exposición a los rayos que produce la densitometría son muy bajos. Totalmente. La verdad es que hemos dejado, por obvias razones, por miedo, por medio miedo real, situaciones extremas, o que hemos padecido esta enfermedad, o que no queremos padecerla, y también es justificable, ¿no? Hay que tomar los recaudos posibles, los mayores recaudos posibles. Ya hemos pasado más de un año largo de todo lo que hemos aprendido de esta pandemia, y retomar los controles de salud es realmente importante, porque a veces podemos correr riesgo de vida por otra enfermedad u otra situación, y en este contexto que estamos pasando, a veces no tenemos ni siquiera posibilidad de tratarnos esa patología por esta, por esta situación de la pandemia, ¿no? Pero es obviamente, está más que indicado, y más que han pasado más de, valorando más de 2 años, porque un año de pandemia, y quizás estamos en un año de control que nos tocaba, entonces ya mucho tiempo. Lo que sí siempre es llamar, averiguar en qué situación estamos en los centros o en los lugares de hacerse los chequeos con el médico que nos tratamos, y aclararse las dudas de qué situación, a dónde voy, y tomar los recaudos necesarios. Siempre hay que estar alerta y consciente, que no nos apabulle tampoco el miedo, que es lo realmente importante. Como último tema es el hábito de vida y los factores que son modificables. Acuérdense bien que de a poquito incorporarlo, y van a ver van a ver resultados, la verdad que resultados mejores para su vida. Y desde ya, muchísimas gracias, y espero que le haya servido esta charla.